Buen día, comenzaremos con el módulo B1 de la unidad 2 del programa 2020 de Antropología. Esta unidad tiene por título El hombre, otra especie única, una discusión sobre su origen, evolución y diversidad. Los contenidos de este módulo son genealogía y naturaleza humanas, de primates a homínidos, África, cuna de la humanidad, características ambientales durante el Plioceno, homínidos del Plioceno, 4 a 2 millones de años antes del presente. Para ver estos contenidos, para estudiar estos contenidos, tienen como bibliografía obligatoria el capítulo 6 del libro Antropología de Ember y Pellegrini. Como bibliografía sugerida, también les pido que consulten el capítulo 4, los primates vivos, y el capítulo 5, evolución de los primates, desde los primeros primates a los homínidos. Una pregunta que intentaremos resolver en este módulo es ¿qué somos como especie? ¿Es el hombre una especie única u otra especie única? ¿A qué animales nos parecemos más? ¿Y qué hizo posible la expansión de los primates? Para responder a la primera pregunta, les pido que recuerden lo que estudiaron sobre evolución, y si tienen en cuenta lo aprendido, se van a dar cuenta que somos una especie, ¿sí? Que tenemos características que nos definen como tal, pero tenemos que tener en cuenta también que no somos por eso mejores que otras especies. En el contexto en el que nos está tocando vivir, en este momento, nos vamos a dar cuenta claramente que realmente no somos mejores que otras especies. De hecho, un pequeño virus nos está afectando profundamente. En lo que hace a la segunda pregunta, tienen que tener en cuenta, y para ello les recomiendo que vean el capítulo 4 del libro de Ember, sobre todo la primera parte, en la que habla de las características de los primates. Estos seres que se parecen tanto a nosotros, por ejemplo, el mandril que ustedes están viendo aquí a la izquierda, es un pariente bastante próximo a nosotros y es también, como nosotros, un primate. ¿Qué características tienen en general las especies que corresponden al orden de los primates? Que tienen los dedos pulgares de pies y manos oponibles, es decir, que esto permite que puedan agarrar tanto con los pies como con las manos, dado que en general el modo de vida de estos seres es en buena medida arborícola. Nosotros hemos mantenido de estas características la posibilidad de poner nuestro pulgar en las manos específicamente, y en eso somos particularmente hábiles. Otra característica de los primates es que tienen antebrazos rotadores y clavícula adaptada para braquiación. Braquiación es una habilidad que tienen estos seres de moverse llevando hacia adelante los brazos y agarrándose de ramas, y eso les permite moverse en las copas de los árboles. Otra característica serían las uñas planas y huellas dactilares. Las huellas dactilares lo que nos permiten es tener una sensibilidad muy alta en los dedos, tanto de manos como de pies. El sentido del olfato no especializado y un sentido de la vista ampliamente desarrollado es también una característica de este orden. Los cerebros grandes también. En lo que hace a reproducción, las camadas pequeñas y una alta dependencia de los infantes también es una característica de la mayor parte de los primates. Y en lo que hace a dentición, molares relativamente poco especializados. En lo que hace a nuestra historia, les pido que recuerden, que tengan en cuenta lo que han aprendido en el secundario y también viendo otras materias, que la vida en la Tierra es muy antigua. La Tierra, de hecho, es muy antigua, tiene más de 4.500 millones de años, y ya hace más de 3.000 aparece la vida en nuestro planeta, en nuestra casa. Recién es importante también que tengan en cuenta que somos el resultado del azar.
Hace alrededor de 65 millones de años, al finalizar el Cretácico, un asteroide impactó en nuestro planeta y modificó las condiciones ambientales de la Tierra, generó una gran extinción, y esa gran extinción de animales nos resultó favorable a nosotros como mamíferos y a los primates también, y eso permitió que pudiéramos expandirnos en distintos ambientes de la Tierra. Tengan en cuenta también que somos una especie que ha aparecido hace poco tiempo, como especie Homo sapiens, solamente estamos viviendo en la Tierra desde hace unos 150.000 a 200.000 años, y como género Homo aparecimos solamente hace unos 2 millones de años. ¿Sí? Sobre esto vamos a estar hablando en este módulo y seguimos con este tema. Otra pregunta que es importante que comencemos a responder es ¿qué es lo que nos hace diferentes de nuestros parientes más próximos? Por parientes más próximos, entiéndanse a los primates. El rasgo, creo, más característico y que aparece primero es la marcha bípeda. La marcha bípeda nos permite tener las manos libres. También otra característica es que tenemos un cerebro grande en relación al tamaño del cuerpo. Si ustedes tienen en cuenta que nos parecemos que a los animales que más nos parecemos es a los chimpancés. Los chimpancés tienen una capacidad craneana de alrededor de 400 a 400 centímetros cúbicos y nosotros tenemos una capacidad craneana de 1300 centímetros cúbicos. Otra característica es que realmente dependemos mucho del comportamiento aprendido, que es la cultura, que también tenemos una capacidad muy importante de transmitir y recibir información a través del lenguaje, que nuestro lenguaje y pensamiento es simbólico. También una característica muy propia es que hay una prolongada dependencia infantil. También se da una división del trabajo por género, si bien eso no es muy visible en la actualidad, pero sí lo fue en el pasado. El hecho de que los hombres tenían una actividad determinada, como podía ser la caza, y que las mujeres en general se destacaban en sus actividades de recolección. Otra característica es la posibilidad de apareamiento permanente y conformación de parejas. A esta última pregunta, que dice que aparecieron todos estos rasgos juntos, he ido respondiendo, fue la marcha bípeda. De hecho, lo primero que aparece hace alrededor de 4 a 4 millones y medio de años. Nuestros primeros antepasados aparecieron en África. De hecho, esta imagen que ustedes, tan bella que están viendo ustedes a la derecha, es una imagen del continente africano. Y en este continente africano, en la parte oriental y suroriental, es que han aparecido la mayor cantidad de restos correspondientes a nuestros antepasados del Plioceno. Es decir, de este periodo de tiempo geológico que se da entre 5 y 2 millones de años. Una época geológica, de hecho. ¿Sí? ¿Cómo era África hace 4 millones de años? ¿Y qué fue lo que permitió que aparecieran los primeros homínidos? Bueno, lo que se dio antes del Plioceno ya había comenzado un periodo de aridez bastante marcado, que hizo que las selvas que se desarrollaban en esta parte oriental de África, central oriental de África, se desarmaron, ¿sí? Se generaron parches, y donde antes había selva, se desarrollaron sabanas. Las sabanas son ecosistemas con características muy particulares, donde predominan mucho las gramíneas. Esta imagen que ustedes están viendo es una imagen de una foto de una sabana africana. En estos ambientes de sabana se dieron las condiciones propicias para el desarrollo y expansión de estos primeros homínidos, nuestros antepasados. Les pido que al estudiar en el libro de Enver, en el capítulo de Enver, se van a encontrar descripciones bastante detalladas de cada una de estas especies de australopithecus. Para la cátedra solo es importante que ustedes guarden en su memoria las características de dos grandes grupos de estos australopithecus, que serían los australopithecus gráciles y robustos.
En esta imagen que ven a la derecha es un árbol filogenético que marca cómo cada especie está relacionada o emparentada con otras. En esta imagen ven que nuestros antepasados, o sea, los primeros homínidos bípedos, aparecen hace más de 4,5 millones de años, que serían los Ardipithecus ramidus. Posteriormente aparecen Australopithecus anamensis, ¿sí? Posteriormente Australopithecus afarensis. De estos Australopithecus afarensis descienden los Homo habilis y nosotros descendemos de habilis. En lo que hace a gráciles y robustos, los que aparecen coloreados en marrón serían gráciles, los que aparecen coloreados en celeste serían robustos. ¿Qué los diferencia? No tantas cosas. En principio, los Australopithecus gracilis serían aquellos que ustedes están viendo, los esqueletos de estos Australopithecus aparecen en la imagen de la derecha arriba, que serían los afarensis y africanos. Hay un pequeño error en la gráfica, los africanos no eran mayores en tamaño que los afarensis y tenían estaturas femeninas de alrededor de 1 metro y estaturas masculinas de alrededor de 1,30 metros. Los Australopithecus robustos también tenían estaturas similares y diferían sí en lo que serían las características del cráneo, ¿sí? En el caso de los Australopithecus gracilis, el volumen craneano, la capacidad craneana no sobrepasa los 400 centímetros cúbicos, mientras que en los Australopithecus robustos se puede alcanzar capacidades craneanas de alrededor de 500 centímetros cúbicos. Otra característica que hace que sea distinto un robusto de un grácil es que tienen un cráneo bastante robusto, de ahí su nombre, con un aparato masticador bastante bien desarrollado, con unas crestas sagital. El cráneo se generaba como una cresta, que es lo que ustedes están viendo en la imagen de abajo a la izquierda, ¿sí? Y bueno, todo esto, si los ven, son bastante parecidos y a la vez con diferencias con lo que sería un esqueleto de un Homo sapiens, que es el que aparece abajo a la derecha. En lo que hace a la marcha bípeda, que acabamos de mencionar, que fue la característica que aparece primero, nuestra característica primera, es que la pregunta que se hace en ver es qué ventaja adaptativa pudo generar la marcha bípeda. Una que es sin duda muy interesante es que realmente si entendemos que estos seres se habían adaptado a los ambientes de sabana, y en los ambientes de sabana aparecen grandes pastizales, tener una marcha bípeda, tener la capacidad de permanecer mucho tiempo parado, les debe haber permitido a estos individuos tener una mejor visión de su entorno y así mejorar sus posibilidades de obtener recursos en ese tipo de ambiente. Lo otro que genera una posición erguida es que realmente tenemos de esa manera una menor exposición al sol y eso permite que tengamos una mejor regulación de la temperatura corporal. En un ambiente muy cálido, como el de las sabanas africanas, sin duda esto es también una ventaja desde el punto de vista adaptativo. Y la otra ventaja que es muy importante es que realmente al poder desplazarnos sobre nuestros pies, una posibilidad que tenemos y que la tuvieron los australopithecus es que tener las manos libres, y al tener las manos libres tienen la capacidad de transportar a sus campamentos los alimentos que han conseguido en la sabana. También tienen la posibilidad de transportar objetos que les pueden permitir ser más eficientes también a la hora de obtener un determinado recurso. En la imagen que ahora estamos viendo a la derecha, estos dibujos son dibujos de un esqueleto de un chimpancé, arriba en la rama de ese árbol, un esqueleto de un australopiteco colgándose al árbol en la imagen de abajo a la izquierda, y el esqueleto de un Homo sapiens a la derecha. En esta imagen se van a dar cuenta que hay algunas características del australopiteco que son relativamente parecidas a las de un chimpancé.
La más importante, sin duda, es su capacidad craneana. Tanto los chimpancés como los australopitecos tienen capacidades craneanas similares, de alrededor de 400 a 400 centímetros cúbicos. Una característica que lo acerca claramente al esqueleto humano es el largo de las piernas, que si bien es menor al nuestro en relación a los brazos, son piernas relativamente largas que les permiten, obviamente, caminar en forma bípeda. Y la otra característica que tiene cierta afinidad con los chimpancés sería la curvatura de las falanges, tanto de las manos como de los pies. La curvatura de las falanges indica que realmente podían hacer mucha fuerza, y esta característica es propia de organismos que se mueven sobre los árboles, o que pasan una parte del tiempo sobre los árboles. Por último, es importante que ustedes sepan que los primeros artefactos líticos aparecen en África hace 2,5 millones de años. Hace 2,5 millones de años, estos artefactos han aparecido tanto en Kenia como en Etiopía. Vivían australopitecos, así que es posible que hayan sido ellos los primeros que fabricaron este tipo de artefactos, que desde el punto de vista tecnológico los debemos considerar como un salto un salto tecnológico que mejoró en forma muy sensible la capacidad de obtener recursos de estos seres en un ambiente de sabana. Sobre esto hablaremos con más profundidad en el bloque siguiente, porque este tipo de artefactos siguieron utilizando nuestros antepasados siguientes, los Homo habilis, y sobre ellos trabajaremos en el módulo siguiente, como les decía. Para terminar, me gustaría dejarles algunas preguntas que les van a permitir reflexionar sobre lo que hemos discutido brevemente ahora y sobre lo que ustedes van a estudiar. ¿Por qué la gran extinción que se produjo al final del Cretácico nos resultó favorable? ¿Qué pudo haber permitido a los australopitecos sobrevivir a los depredadores? ¿Qué indicaría el dimorfismo sexual de los australopitecos en cuanto a la conformación de sus sociedades? ¿Por qué pudieron convivir más de una especie de homínidos en África Oriental a un mismo tiempo? Nos vemos en el próximo módulo.